¿verdad? Hay otras versiones que dice, es más fácil que un cordón entre por el ojo de una aguja antes que el rico, ¿verdad? Y uno dice, bueno, un cordón yo creo que se puede poner, ¿sí o no? A un hilo. Más lógica. ¿Ah? Es más lógico, ¿verdad? Que se puede, pero el camello no es lógica, ¿verdad? Y la razón que lo que están haciendo las Biblias hoy es por palabra por palabra. Como yo tengo el ESV en inglés, todavía no he podido llamar cuál es el español, tienen esa manera, pero el ESV lo que hicieron fue, se fueron a los manuscritos más viejos, los que están en el 175, los 200, que son los más viejos, ellos se fueron allá porque quieren estar un poquito más precisos en lo que están diciendo, porque hay versiones como esa, un cordón, porque ¿qué dice después de eso? Para el hombre es que es imposible, pero para Dios es que la lógica te dice que es posible coger un cordón y meterlo por el ojo de una aguja, pero no un camello, porque lo que dice después de eso te lo explica, que para el hombre es imposible hacer eso y para Dios es posible, hermanos. Y ahí donde dice que ahí está la ciencia de la crítica textual, ¿verdad? El camello es un ejemplo que yo da. Ahí dice que hay bastante, que realmente han cambiado. Y más allá, que yo lo sabía ya por unos años, que la palabra camello y la palabra cordón solamente tiene 2 strokes diferencia. Eso quiere decir que si la tinta se le fue un poquito cuando lo estaban escribiendo, solamente esto no es como diciendo cordón, C-O-R-D-O-N, ¿verdad? No, en su lenguaje son líneas, ¿verdad? Y dos tachadas puede significar otra cosa, y si le quitas esas 2 tachadas, significa otra cosa, la misma palabra. Por 2 tachadas, 1 a 2, dice que cambió de camello a cordón en otro manuscrito. Se fueron a los más viejos. ¿Qué dicen los más viejos? Los más viejos, ¿verdad? Del primer siglo, del segundo siglo, dice camello. Cuando salió un poco más adelante, que dice cordón, no, algo pasó aquí, vamos a quedarnos acá, porque esta no está concordando todo, ¿verdad? Lo que dice. No dice, la lógica dice, ¿verdad? ¿Quién puede entrar en los cielos? Por sí mismo no podemos, hermanos. La lógica me dice a mí que este texto, ¿verdad? Tiene que decir camello, porque yo no le puedo encontrar la lógica, amados hermanos. Yo sí, pero yo no. Amén. Nosotros no podemos buscar la lógica, cómo podemos meter un camello en el ojo de una aguja. Pero Dios, Él puede. Eso es lo que está diciendo, Él puede. Nosotros no podemos llegar al cielo, amados hermanos, pero por medio de Dios vamos a poder. Yo me puse una pregunta, hermano, y yo solo pregunto a ustedes, ¿por qué le estoy dando este estudio de esta manera y lo que estamos hablando? Porque en Marcos 16, del 9 al 20, no aparece en los más originales manuscritos. Y más a otros manuscritos que tienen otros diferentes finales. En Marcos de 9 a 20, hermanos, hay manuscritos que tienen finales diferentes. Y cuando uno lo lee, uno dice, bueno, pero tiene constancia, ¿verdad? No es que no tenga constancia, hermanos. Es que hay manuscritos también que agarran el 9, después del 8, tienen unas barbaridades. Yo todavía no lo he leído, no sé lo que dicen, hermanos, pero cuando uno empieza a mirar las otras Biblias, hermanos, que han agarrado y han torcido la palabra de Dios y diciendo que es una Biblia y no es, nos damos cuenta. Mira, yo escuchaba, ella está muerto, pero un pastor que sale por la televisión para que sepan. Y yo dije, pero ¿de dónde está sacando este hombre estas enseñanzas? Y ahora estoy entendiendo un poquito más. Él dice que Adán fue hecho en el, dice, octavo día. Que la humanidad fue hecho en el día 6, ¿verdad? Que construyó, ¿verdad? Que hizo Dios al hombre y la mujer, y lo hizo todo y todo estaba perfecto. Dice que eso fue la humanidad, todo lo que tuve, todas las razas es lo que tuve. Pero en el octavo día fue cuando hizo Adán y a Eva. ¿De dónde él sacó eso? Yo miraba mi de eso y yo
lo veo ahí. Mi Biblia no me dice eso. ¿De dónde lo está sacando? ¿Verdad? Y es porque hay tantos manuscritos, hermano, que uno tiene que ver cuando alguien añadió algo y cuando alguien le quitó algo, hermanos, de lo original. También decía que a Eva fue empreñada, ¿ok? ¿Por quién? Por Adán y por el diablo, la serpiente. Por eso salió Abel y Caín. Pero ¿de dónde estás sacando eso? Y después, como la teología está mal desde el principio, explican todo en la palabra mal, hermanos. Y es algo que yo digo, pero ¿de dónde sacan esto? Y ahora, mientras este estudio está ahí esta mañana, hermano, me estoy dando de cuenta. Me ha dado de cuenta. Con más en depth, no sé si en español, más profundidad, ¿verdad? Y que Dios nos enseñe de dónde esta gente saca estas enseñanzas. En el capítulo, versículo 9 y 20, ¿verdad? Esta pregunta es: ¿por qué está aquí? ¿Qué es lo que Marcos quería convencernos y de qué Jesús era el Hijo de Dios? Mira, los manuscritos más viejos paran en el número 8, en el verso número 8, en Marcos 16, del 1 al 8. Y después, la que ellos están viendo esa la más vieja, muchos de los nuevos concuerdan con esa, pero hay algunos que le pusieron unos más versículos, vamos a decir, ¿verdad? Del 9 al 20, que eso fue añadido, pero muchas de las Biblias lo tienen en paréntesis. Y la cosa es que vamos a ver lo que dice Marcos 1.1. Porque si me a Marcos 1.1, y esto va a hacer algo para ustedes llevarse a su casa, tienen el libro de Marcos completo, pero mira en Marcos 1.1, ¿verdad? Y solamente pare hacia Marcos 16.8. Porque en Marcos 1.1, ¿cómo quiere él representar a Dios? Como el Hijo de Dios. Eso fue lo que él estaba escribiendo, los hermanos. Su representación era representar a Cristo como Hijo de Dios. Y si tú pones todo en contexto, porque ya yo lo he leído, y lo pongo todo en contexto, llega hasta el número 8, capítulo 16, versículo 8, para ahí. Lo que va después, que es el 9 al 20, ¿verdad? Como que no concuerda lo que Marcos está trayendo. No digo que no es verdad lo que dice en eso del 9 a 20, más hermanos, no me malentienda. Pero vamos a ver, y me quedo como unos 10 minutos, ¿verdad? Y quiero llegar a este punto. Dice, Marcos quería lo mismo que Juan quería en Juan 20:31. Alguien me lea rápidamente Juan 20:31. Porque Marcos quería lo que Juan quería. Amén. ¿Y qué era lo que Juan quería? Se encuentra en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa era la intención. Si lee el contexto de Marcos 1 a Marcos 16 hasta el versículo 8, esa era la intención de Marcos, amados hermanos. Él hizo su punto en el final, en el verso 8. Y yo creo que cuando yo lo leí, yo dije, bueno, esto es suficiente para mí. Ok, ese es mi, ¿cómo se llama? Mi pensar, ok. Cuando yo leí hasta el verso 8, dije, esto es suficiente. Lo que añadió ahí, eso está en la otra epístola. ¿Ok? Para mí, cuando Marcos llega y yo veo el escritor y el teólogo que dice, es suficiente. Y yo cuando le dije, es suficiente. Porque lo dejó como un ¡wow! Al final del 8 lo dejó como las mujeres, ¿cómo se fueron? Temblando. Y dije, ¡wow! La tumba vacía, como que nos dejó en una expectativa. Nos dejó el Señor resucitado. ¡Boom! ¡Finish! ¿Qué más le tenía que añadir? Por eso están mirando que el 9 y el 20 no concuerda, ¿verdad?, con lo que Marcos estaba escribiendo. Now, la prueba está en la resurrección, ¿verdad? Y lo vemos en el versículo 8, hermanos, que él escribió hasta ese punto. Pero hay muchas estipulaciones en por qué. Pero la respuesta es que nadie sabe.
Nadie sabe y no saben por qué terminó su libro o su capítulo 16 hasta el versículo 8, por qué lo terminó de esa manera. Nadie sabe. Hay muchas especulaciones, hermanos. Hay unos que dicen que, uno de los teólogos dicen porque él estaba con Lucas, porque Lucas estaba en Roma en ese entonces, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿cómo saben eso? La lógica no tiene lógica. Pero decían, él estaba en Roma con Lucas en ese entonces, ¿verdad? Pero Lucas ya, él escribió su libro, su evangelio. Marcos todavía no ha terminado, dice la historia. Pero dice, bueno, como Lucas, ya tú terminaste y tú hablaste acerca después de la resurrección de Jesucristo, y ya lo pusiste a él, yo no tengo que escribir eso, por eso voy a terminar aquí. Y yo digo, ¿cómo saben ellos? Ellos lo saben, esas son especulaciones, speculations, ¿ok? Y hay muchos, hermanos. Si uno mira, hay muchas especulaciones, ¿verdad? El por qué terminó en el versículo 8, especialmente los manuscritos más viejos de lo que tenemos en mano. Le digo de nuevo, no es que dijeron algo incorrecto, hermanos. Simplemente estoy diciendo que lo añadieron. Una diferencia muy grande. La palabra de Dios es preciso. La palabra de Dios es preciso, que no malentienda. Hay muchas clases de manuscritos de reconocer que fue añadido después. Hay muchos manuscritos, para hermanos, fuera de la historia, que enseñan que esta parte del 9:20 fue añadido después. Recuérdense que los manuscritos más importantes fue el Sinaiticus y el Vaticano, y ellos dos, hermanos, terminan en el versículo 8. Hermano, Pablo, yo creo que la Biblia, lo bueno de todo esto es que una parte de la Sagrada Escritura que está aquí confirma lo que está aquí. Yes. Y la que está aquí confirma la que está en el medio. Yo lo tengo. Ese es el propósito. Por ejemplo, ahí donde estábamos ya en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15, y dice así: y les digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si nos vamos a esto, capítulo 1, verso 8, nos confirma que esto está aquí. Por eso yo dije, y es verdad. O sea, aunque se le haya añadido, o lo había escrito Juan, es verdad, es una verdad. por eso yo dije que no es que se está contradiciendo en nada. Lo que estamos argumentando es que fue añadido después que fue originalmente escrito por Marcos. Y hay dos más, ¿cómo se llama? Cosas que podemos mirar, ¿verdad?, en la historia, y lo que fue escrito para saber que fue añadido, y lo vamos a tocar ya mismo. Y también, como estabas hablando ahorita, hubieron autores, como en este caso estamos hablando de Marcos, cada autor de cada libro interpretó los hechos como lo vivieron. En este caso, Marcos estaba tratando de revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque así lo vio él, y vio los milagros, los hechos que le inspiraban hasta esa referencia. También la Biblia tenemos que entender que la Biblia no tiene un orden cronológico como tal. Por eso es que no solo aquí en los evangelios, sino aún en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, vemos eventos que pasaron. A veces los últimos eventos los ponen primero y los primeros los ponen a los últimos porque no hubo un orden como tal. Pero la Biblia siempre se va a interpretar ella misma conforme a los eventos que ocurrieron en toda la historia de la humanidad. Yes, amen. Recuérdate que la versión que nosotros tenemos en nuestras manos salió de estas dos, del Vaticano y del Sinaiticus, ¿ok? Que es la versión que tenemos nosotros. Pero ellos no tienen el 9 al 20. Pero tienen razón, hermano. No es que se está contradiciendo nada. Porque vamos a ver un poquito más. Si me da la oportunidad, se lo voy a dar. Yo sé que está corriendo el tiempo, hermanos, pero yo sé que está interesante la clase. En el siglo IV, dos de los padres espirituales, Eusebius y Jerome, escribieron que casi todo lo manuscrito en el griego del Nuevo Testamento termina en el verso 8. Y esto fue en el siglo IV, ¿verdad? Y ellos sabían que existían esos versos porque en el siglo II, Justin Martí
y Tatián sabían que esos finales estaban. Y Erranias también en fecha de 150 después de Cristo al año 200 después de Cristo sabía de este añadimiento porque él citó el versículo 9. Él lo citó. Dice la lectura que él lo citó. Aunque los manuscritos enseñan que terminan al capítulo, versículo 8, pero esto, ¿verdad? Escriba, esto estudioso, enseñaron que existía ya en la circulación esta parte de Marcos. Pero hasta el siglo IV, Eusebius dice los manuscritos griegos no incluyen estos finales del original. Eso lo dice un teólogo, un escritor, ¿verdad?, del pasado. Dice, en el King James Version, que hemos hablado esta mañana, ¿verdad?, que es traducida con la Reina Valera, encontramos estos textos sin paréntesis, porque está basada en el texto o literatura medieval. Medieval, dice medieval en Spanish. Medieval, ¿verdad? ¿Ok? En el King James Version, lo están mirando, ¿verdad? Fue escrito con los textos y la literatura medieval. ¿Ok? Basada en traducciones más nuevas, que fue en el 1604 al 1611, que fue cuando escribieron, ¿ok?, el King James Version. ¿Ok? Pero no son los manuscritos, porque esos manuscritos que están viejas ahora, que los tenemos ahora, no estaban encontrados en ese entonces. ¿Ok? Agarraron lo que ellos tenían, más hermanos, y tuvieron que hacer una decisión en lo que iban a poner, ¿verdad?, en lo que nosotros tenemos en nuestras manos. La evidencia externa indica que no debería estar ahí. Estamos viendo la evidencia de la ciencia, ¿verdad?, textual. Ahora vamos a ver la evidencia externa que dice que este versículo de 9 al 20 no deberían estar ahí. No, dice, ay, hermano, como que está brincando para atrás y para adelante. Yo digo, a mí me gusta la verdad. ¿Ok? Y después de esto yo digo, Señor, ayúdanos a continuar y a conocer la verdad, porque sí, ¿verdad? Eso es lo importante. El vocabulario no es consistente a Marcos. Hay 18 palabras aquí que nunca fue usada por Marcos, y la estructura es muy diferente de lo familiar de los escritos de Marcos. Es una evidencia, ¿ok?, que se ve. En otras palabras, el hermano empieza a escribir. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sobre la vacía, ¿verdad? Y de momento él para. Y después yo lo agarro, porque yo sé lo que va a decir después, pues yo lo agarro y empiezo, ¿verdad?, con el versículo 2 y el versículo 3. Después viene la hermana Flori y la agarra y le hace el versículo 4, 5 y 6. El hermano Willy agarra el 7, 8 y 9. Y después se lo damos al hermano Bonilla para que lo lea. Y si él sabe cómo alguien escribe, va a decir, alguien escribió exactamente esta parte, o otra persona tuvo que escribir esta parte, porque no es el mismo, ¿verdad?, estructura, o otra persona agarró esta parte, y se pueden dar cuenta, hermano, hay gente que estudia esto, y le damos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque hay 25,000 manuscritos que indica, ¿verdad?, que es el Nuevo Testamento para lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Ese es otro, ¿verdad?, evidencia externa. Después, tengo una pregunta, pues ¿de a dónde vino esto? No se sabe, es la respuesta, pero sí sabemos que alguien lo puso. Eso es lo que la historia nos indica, eso es lo que la escritura nos indica, eso es lo que todo nos indica, hermano. La evidencia dice que no se sabe dónde llegó, pero llegó, alguien lo puso. Yo digo que alguien lo puso, ¿verdad?, pero se basó de los otros evangelios y a otros libros del Nuevo Testamento. Y eso es lo que el hermano, ¿verdad?, estaba hablando. De lo que estaba diciendo en el versículo 14, el versículo 15, ¿verdad?, concuerda con otras cosas. Vamos a ver, si tienen un bolígrafo y quieren... El verso 9 se encuentra en Lucas. No podemos leerlo, hermano, pero porque ya se me acabó el tiempo. Amén, pero ya estoy terminando. El verso 9 se encuentra en Lucas 8, del 1 al 3. El verso 10 se encuentra en Juan 20, 18. El verso 13
Digo, el verso 12 se encuentra en Lucas 24, del 13 al 32. Sí, sí. Ok, so verso 9 del capítulo 16 de Marcos, verso 9, lo vamos a encontrar en Lucas 8, del 1 al 3. Porque lo que hicieron del 9 al 20, hicieron lo que se llama un collage, como un summary, ¿verdad? De todo, pero lo agarraron, ¿verdad? De nuestros versículos. So, el verso 9 de Lucas 8, del 1 al 3, verso 10, Juan 20, 18, verso 12, Lucas 24, 13 y 32, verso 13, Lucas 24, verso 14, Lucas 24, del 36 al 38, verso 15, Mateos 28, 19, verso 17 y 18, dicen los escribas y los estudiantes que lo han agarrado de muchos otros versos en la Biblia. Si vemos en Mateos capítulo 10, Marcos 6 y Lucas 10, ¿ok? Y también lo vamos a recordar, ¿verdad? Que el Señor dio a sus apóstoles el poder de echar fuera, ¿qué? Demonio y hacer milagros. Porque eso es lo que estamos viendo en el versículo 17 y 18, ¿verdad? Nos dio potestad, ¿verdad? Y si vemos en Mateo 10, capítulo 10, Marcos 6 y Lucas 10, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo le dio potestad a los apóstoles el poder de echar fuera demonios y hacer milagros. Vemos lo mismo en Pentecostés. Vemos lo mismo en los libros de los Hechos. Nos han dicho por Pablo en sus cartas y a los corintios que las señales de un apóstol eran por medio de ¿qué? De señales, milagros y prodigios. Y el libro de los Hechos sabemos que Pablo y la serpiente, cuando le picó, ¿verdad? So, tú miras Marcos 9:20 y empiezas a leer todo esto, hermano, vas a ver como, ok, concuerda. Concuerda, pero eso nunca se quitó. Pero muchas de las versiones ahora, especialmente en inglés, ¿verdad?, lo ponen en paréntesis para dejarnos saber que eso no es original escrito por Marcos. That's all they're saying. Pero lo dejaron porque no contradice nada de lo que la palabra dice. Si no lo confirma, porque no confirma. ¿Ok? So, la gran comisión. Porque uno dice, wow, me llevaste toda esta historia para qué, hermano. Porque la gran comisión que nosotros nos encomendamos hermano, es que llevar la palabra de Dios, no importa si es por fuera de esas calles, a predicar la palabra en las calles o enseñarla aquí, hermano. Es nuestro deber de predicar la verdad tal y como sea. Yo estoy aguantado por nuestro Dios por medio de la palabra que dice que nosotros estamos ¿qué? Vamos a ser juzgados por lo que nosotros ¿cómo se llama? Predicamos y enseñamos. Dios que nos aguanta a nosotros un poquito más porque tenemos que predicar la palabra tal y como está. Yo no me quiero desviar de que no, hermano, vamos a ignorar eso. Yo no quiero ignorarlo, hermano, porque es una realidad que está ahí y tenemos que deal with it. ¿Ok? Pero si alguien viene y dice, no, es que alguien escribió eso fuera de lugar, no es fuera de lugar. Está ahí y le predicamos la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque está ahí, hermanos. No estamos diciendo que vamos a quitarla, vamos a quemar nuestra Biblia, vamos a deshacer de las versiones que tenemos. Pero sí tenemos que tener cuidado cuál Biblia tenemos, hermanos. O podemos tener una confusión bien grave en nuestras manos y en nuestra conciencia. Yo le digo, hermano, gracias por su atención. Gracias por escucharme. Gracias por entender de donde yo vengo, hermano. Es que yo quiero esperarte de traerte la verdad de la palabra tal y como llegue. Ese es mi deber. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que yo he puesto en mis manos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y ojalá que hayan aprendido algo el día de hoy. Pues ya vamos a poner de pie, hermanos.